Nos acompaña entonces el profesor Fernando Viviescas. Fernando Viviescas es arquitecto urbanista de la Universidad Nacional. Tiene un máster en artes de la Universidad de Texas en Austin y es especialista en vivienda popular del Institute for Housing Studies de Rotterdam, Holanda. El profesor Viviescas ha sido profesor universitario de esta universidad, investigador, teórico, crítico y consultor. En los últimos años ha estado dedicado a formular diversos proyectos de intervención urbanística que articulan la innovación, la ciencia, la tecnología y el diseño. Y adicionalmente fue profesor vicerrector de la universidad. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al profesor Fernando Viviescas. Dos cosas son fundamentales. De un lado, cómo se enseña a pensar, y del otro lado, el papel fundamental que la espacialidad en la cual se da esa enseñanza pues lo permite hacer. Por eso yo en la charla voy a insistir, digamos, en este elemento central para ubicar el trabajo de Leopoldo Rotter en relación con una propuesta de nación y una cierta utopía moderna, nunca alcanzada en Colombia, pero que es tal vez la primera, y yo diría, y eso obviamente para la discusión, aquí estamos abiertos a eso, ¿no es cierto? Yo diría que es la única propuesta moderna que se ha hecho en Colombia de verdad. Ni antes hubo, bueno, antes de que llegara Rotter, ustedes obviamente no tienen por qué saberlo todavía, pero lo pueden estudiar. Este era un país que solamente creía y no había ninguna otra posibilidad de hacer nada distinto a creer. Era la forma natural como las colombianas y los colombianos se relacionaban con el mundo. Creían. En 1936, cuando se empieza a fundar este campus, ahí ocurrió una hecatombe en términos del pensamiento y de las relaciones que se establecían de la concepción de lo que las relaciones que se establecían entre los hombres y las mujeres con el mundo se tenía en el poder. Y la fortuna nuestra fue que la Universidad Nacional jugó un papel muy importante allí, como institución, como ilusión incluso, como formulación. Ella misma en ese momento sufre una revolución y se convierte en un referente fundamental de eso. La fortuna nuestra y la razón por la cual yo creo que estamos acá es que el espacio se hizo presente y se hizo, llamémoslo de esta manera, se hizo material como un elemento. Eso desafortunadamente muy rápidamente, como vamos a ver, se desaparece y bueno, en estos momentos, como dice en el cuadernillo que ustedes tienen que llenar, estamos, digamos otra vez, tratando de apostarle a esa apuesta que no solamente se quedó en el camino, sino que nos ha costado más de 500.000 de muertos y el convertirnos en una de las sociedades más violentas del mundo, porque desechamos esa propuesta que en la universidad se hizo hace ya casi 80 años. Y digamos, ya no como arquitecto, como urbanista, sino como ciudadano, es una fortuna, digamos, poder estar otra vez en esa apuesta y entonces ver que se está volviendo a echar los dados en una perspectiva por modernizar esta sociedad y pensando que es bueno que la gente deje de creer para que empiece a pensar y a crear. Y es muy bueno que esta universidad pues vuelva a retomar ese punto. Creo que también es un acierto y eso también me llena de alegría, digamos, la escogencia del símbolo, digamos, de la misma cátedra. Es
es también una persona, un personaje, digamos, que también funda, digamos, en Colombia una perspectiva que tiene que ver, de nuevo, en esa lucha por la modernidad que lleva perdida en Colombia, la modernidad la lleva perdida en Colombia, pero que ha tenido siempre una perspectiva cada 20, cada 30 años también, una persona extranjera y viene y marca muy importante la perspectiva, independientemente de que en este caso sea en el arte y en la cultura, es de nuevo la actitud de pensar, de criticar, de no creer. Eso es muy importante, de no creer, de saber que tenemos que examinar las cosas, que siempre tenemos que hacer las preguntas, que tenemos que volverlas a hacer y que cuando nos las responden tenemos que volverlas a hacer hasta que nosotros mismos seamos capaces de responderlas por nuestros propios medios. Y creo que el solo nombre de la cátedra ya es una apuesta en ese sentido. Y no digamos la persona. Y bueno, ahí uno, pues como profesor siempre tiene unas trampas, pero pues el punto no es solamente la idea con las utopías que planteaba Marta Traba, sino la concepción de que la utopía siempre hay que volverla a formular. Y por eso es importantísimo que siempre haya gente que sea capaz de volver a formular la utopía como una forma de hacerlo. Ni la modernidad ni la utopía realmente son alcanzables, pero sin ellas la posibilidad de vivir más allá de la creencia y de la fe es prácticamente imposible. Y digamos un último elemento tiene que ver también con la pertinencia del tema, no solamente por como lo bien planteado que está en el cuadernillo, sino hay otras actitudes, digamos, que se están dando y generalizando en América Latina. Esta es una publicación que salió a finales del año pasado en México y que de nuevo plantea también la perspectiva de la universidad, pero del campus universitario, y de nuevo una apuesta por la modernidad para todo el continente, ya no solamente para Colombia. Entonces, esto se inscribe, ¿no es cierto? Es decir, en esa publicación la profesora Silvia Arango está citada como debe ser, pero se abre el planteamiento en el sentido de que se establece como un marco para toda América Latina. O sea que, en este caso, ustedes están trabajando también una temática, una de las temáticas de este momento de los países latinoamericanos, para encontrar un lugar en el mundo, un lugar esquivo, pero de todas maneras una pregunta, digamos, valiosa por esa perspectiva. Solamente para tratar de definir, yo voy a hablar del espacio público, pero no voy a hablar solamente de plazas y de calles, o de volardos, o de vendedores ambulantes. No, seguramente voy a hablar de eso, pero ese no es el punto. Digamos, en las plazas, en las calles, en los andenes, es donde nosotros vemos materializado lo que hemos llamado el espacio público. Y eso es lo que, digamos, se ha refrendado y se ha fortalecido. Y desafortunadamente en muchas escuelas es en lo que se ha simplificado lo del espacio público. Pero el espacio público no es simplemente esa materialidad. El espacio público es, en relación con la posibilidad de pensar y de crear, el elemento fundamental, es una actitud. El espacio público nosotros lo tenemos en la cabeza. Y si no lo tenemos en la cabeza, pues no existe. Y es una actitud en el sentido del espacio para el pensar, para crear, para imaginar, para reflexionar. Yo me lo he pasado toda la vida en esto, digamos. Esta es una publicación que hice en 1981, en una aventura que parecía loca por muchas circunstancias, digamos, pero cuando en Medellín empecé a trabajar en los barrios populares tratando de ver cuál era el espacio para la recreación. No solamente mis amigos de izquierda, digamos, me dijeron que estaba loco, sino que además estaba luchando contra la posibilidad de la liberación nacional,
porque mientras no se arreglara el problema de la vivienda no había posibilidades de pensar ninguna cosa como esa y que no tenía caso que yo me pudiera a pensar y a medir los campos de básquetbol o de fútbol en los cuales ya en ese momento Pablo Escobar estaba determinando el futuro de muchos de nuestros habitantes de esas regiones. Y ahí encontré que efectivamente el espacio público no estaba solamente ahí en las calles y en las canchas. El espacio público es una forma de actitud, una actitud en la cual el pensamiento, el discernimiento, la discusión es el elemento que define las condiciones en las cuales nosotros vamos a vivir. O sea, el espacio público es aquel ámbito en el cual se determina las condiciones y los elementos que nos determinan la existencia de nosotros. Ese es el espacio público. Por eso el espacio público es el Congreso de la República, desde luego, es el campo de la política, pero también es el campo de la educación, el ámbito donde nos define a todos, independientemente de si la universidad es privada o el colegio es privado. El problema de la educación es público por excelencia, porque en esa educación se está determinando nuestras condiciones de existencia. Y por eso cuando se hace una pregunta en la universidad, no solamente en la Universidad Nacional, no solamente en este campus, sino en la universidad como espacio público, estamos hablando no solamente de que la gente pueda entrar al campus, sino de que la gente pueda entrar al conocimiento. Ahí empezamos a dejar preguntas e inquietudes que nos acechan y nos mantienen agobiados, digamos, ¿no? Es decir, uno en la Universidad Nacional desde 1974 nosotros vivimos con el agobio de que tenemos una universidad cercada y encerrada por una muralla de alambre. Eso es un contrasentido absoluto. Claro, hay muchos problemas y yo lo puedo decir porque yo fui burócrata de esta universidad y tuve que manejar el problema de cómo se mantenía la universidad abierta, digamos. Pero hay un problema universitario que yo voy a tratar de exponer ahora y creo que para que ustedes lo tengan en su discernimiento hacia el futuro, tanto como universitarios como ciudadanas y ciudadanas hacia el futuro, mirar ese contrasentido, digamos, que cómo se cierra una universidad en todo el centro de una metrópolis colombiana, en uno de los campus más bellos de toda América Latina, y nosotros nos damos el lujo de tenerlo encerrado. Al punto, no solamente encerrado y que le pidan a uno carnet y que no pueden entrar aquellos que no tengan carnet, aquellos que son, entre otras cosas, los que pagan esa universidad, sino que la gente no la incluye. Miren, les cuento, yo hice una vez aquí en la universidad por solicitud de la rectoría un curso de espacio público para los empleados del distrito. Y uno de los ejercicios que nosotros poníamos ahí era caminar del centro de la ciudad hasta aquí, porque aquí en este mismo salón era el sitio de reunión. Y la gente se demoraba, y una de las cosas que me contaron era que se demoraban porque, claro, cuando se encontraban en el campus de la universidad ellos tenían que dar una vuelta muy larga y no podían entrar a la universidad. No podían entrar a la universidad, decían ellos. Y muchos de esos empleados del distrito, que eran como 600 o 650 que había en el curso, más de 400 jamás habían entrado al campus de la universidad, porque creían que ahí no se podía entrar. Y estoy hablando de hace 10 años, no, un poco más, de 10, 15 años. Yo me quedé aterrado, yo dije, ¿pero quién dijo? Pues dijeron, no, pues es obvio que no se puede entrar a la universidad. Ahí hay un problema serio con el concepto de espacio público. Y la educación no la introyectamos nosotros como espacio público. Entonces, yo voy a hablar de espacio público en esos términos, digamos, en términos del espacio que nos define a todos, para poder meterme directamente en la política, pero no solamente en la política, bueno, y cuando hablo de política no hablo de lo que hacen el vicepresidente, los ministros, los dueños de los partidos, toda esa cosa. Me hablo de la política en términos de poder hacer sociedad, de cómo se hace la sociedad, que es ahí donde está involucrado el campo de la universidad y donde yo creo que se plantea el problema que me asignó la doctora Silvia, digamos, ¿no? Esto es una cita de Marta Traba, pero obviamente pero la foto sí no es de Marta Traba y no es de hace 50 años, es de ahora, digamos. Entonces,
un poco para plantear de una vez el contrasentido, digamos, de la sola espacialidad en lo que se ve. De hecho, también en términos teóricos, yo hablo desde la arquitectura y el urbanismo, el planteamiento del espacio público y la ciudad, no solamente la ciudad universitaria, sino la ciudad como entidad. Cada vez más es claro que la ciudad es el espacio público, la ciudad es el espacio de lo público, es la condición en la que estamos, y por eso cada vez más se habla de ciudad en términos de sociedad, digamos ya. De hecho, la sociedad humana en este momento va crecientemente siendo urbana en su totalidad. Ya en este momento más del 55% de la población humana, toda la población humana, es decir, estoy hablando de casi 4.000 millones de personas, viven en las ciudades. Con lo cual se está materializando una revolución de la especie. Hasta iniciado este milenio, la especie humana era básicamente nómade o rural, si ustedes quieren. Vivía esparcida en el mundo durante toda la existencia hasta el año 2005. Ahí las Naciones Unidas empezó a mostrar que ya la sociedad humana es y va siendo urbana cada vez más crecientemente. Es decir, cada vez vamos a vivir aglomerados, cada vez vamos a vivir allá, y eso no hay trazas que muestren que va a parar en algún momento, ni siquiera en este siglo. Hay un filósofo italiano, Giuseppe Sarron, que sostiene que la humanidad está alcanzando su sino, su verdadero destino. O sea, seríamos, según ese pensamiento, una especie urbana, o que va hacia lo urbano, o que va siendo en la medida en que va siendo urbana. O sea que la ciudad no hay una discusión ya sobre si nos gusta o no nos gusta la ciudad. El problema no es ese, el problema es cómo vamos a vivir en la ciudad, porque ese es el destino que nos va a tocar a nosotros, o que ya nos tocó a nosotros. De hecho, Colombia es urbana desde 1964, ya ese censo empezó a mostrar que estábamos viviendo mayoritariamente en las ciudades o en los llamados centros urbanos, y como problema y como forma de existencia ese es el punto que nosotros tenemos que preguntarnos. Y en esa ciudad, lo del espacio público, en los términos que le estaba diciendo yo anteriormente, es el elemento fundamental. De hecho, nosotros no sabemos cómo vivir en las ciudades, no tenemos idea, por ejemplo, cómo nos gobernamos, y no tenemos elementos todavía para saber cómo ese gobierno puede hacerse en una perspectiva en la que el mantenimiento de la existencia de la especie sea lo fundamental. Y Colombia en eso, entre otras cosas, es uno de los países más atrasados del mundo. Pues por eso somos los más violentos, digamos. Porque no entendemos que hay que vivir con el otro, con sus diferencias. Porque no hemos entendido que la ciudad empieza cuando llega el otro. Y todavía vivimos aferrados a creencias, por ejemplo, como el que piensa que su pueblo es el más grande y el mejor y el más extraordinario del mundo y que no hay que pensarlo y nos hacemos matar como buenos patriotas. O nos hacemos matar también porque seguimos creyendo que el equipo en el que nosotros creemos es el mejor del mundo. Y muchas veces contra toda evidencia. Entonces estamos hablando del espacio público y de la ciudad. O sea, estamos hablando de los elementos con los cuales el mundo, los hombres y las mujeres son y van siendo de aquí hacia el futuro. Y en ese sentido, entonces, se abre el arco, dijéramos, de las preguntas. Si eso es así, si lo fundamental es vivir, o si lo inevitable es vivir con el otro, es vivir juntos, esa pregunta se plantea inmediatamente, ¿no? Vivir juntos sin matarnos. Entonces nosotros tenemos que plantearnos los problemas de cómo se hace para vivir juntos sin matarnos y encontrar esa problemática, y el espacio va a ser fundamental. Por eso decimos que el espacio público, es decir, la morfología, la arquitectura, la espacialidad, el ambiente que creemos para darle ámbito a toda esa problemática de vivir juntos sin matarnos, pues obviamente nos plantea inmediatamente la perspectiva de la democracia.
E inmediatamente entonces el pensamiento crítico, la capacidad de producir pensamiento, de producir las condiciones para escuchar el pensamiento del otro y la capacidad de resolver los problemas sin eliminarnos en relación con el conjunto crítico de las dos perspectivas. Y obviamente entonces se plantea el ordenamiento territorial. Digamos, ese es como el marco teórico, para decirlo de alguna manera, en esto. Y me devuelvo entonces a la figura de Rother. Yo no voy a hablar de Rother, ya hablaron ustedes, yo tuve la fortuna de escuchar con ustedes al profesor Mauricio Pinilla, que nos expuso la figura de este hombre moderno totalmente, hasta el fondo, digamos. Tan moderno en el sentido de lo que nos planteó, y recuerdo esa figura, y ustedes también la deben recordar, creo yo, ¿no? Que compraba las dos revistas, una para él y otra para poder presentarla y desbaratarla para que los estudiantes entendieran de qué se trataba con arquitectura y urbanismo. Es que a él le tocó muy difícil, porque, bueno, primero hubo aquí Sociedad Colombiana de Arquitectos, hubo organizaciones de arquitectos antes que escuelas de arquitectura. La primera escuela de arquitectura de nuestro país es esta, que nosotros estamos utilizando, pero es 1936. O sea que cuando Rother llegó aquí, estaban inaugurando la carrera de arquitectura y él estaba investigando cómo se podía enseñar arquitectura en una sociedad que había sido capaz de vivir hasta 1936 sin que la arquitectura fuera un discurso metodológico, un discurso ordenador, un discurso crítico. Y por eso hacía esas cosas, digamos. Y hacía como una tienda los sábados, que nos decía Pinillas en ese estudio. Pero el punto fundamental allí es que cuando Rother llega, este país estaba viviendo tal vez el momento más crucial de su historia, en términos de definiciones. Otro problema es si lo supimos vivir o no. Pero Colombia, por primera vez en los años 30, se había planteado la perspectiva, después de la independencia de España, de formularse un proyecto nacional. Es decir, de formularse un proyecto de identidad, de ser. Hasta ese momento habíamos sido buenos hijos de Dios y con eso bastaba. Y los 50 años que precedieron al gobierno de Alfonso López Pumarejo, que empieza su gobierno en 1934, que llama la Revolución en Marcha, hasta ese momento este país andaba a la buena de Dios, por decirlo verdad. No tenía ninguna otra referencia. Y ese gobierno pretendió romper eso. Y se planteó algunas preguntas fundamentales. La una era que Colombia no podía seguir estando aislado del mundo y tenía que pegarse de alguna manera al carro del capitalismo. Él era un banquero, hijo de banqueros y cafeteros y comerciantes y toda esta cosa. Con la fortuna para nosotros, digo yo, que él se dio cuenta y muy rápidamente lo implementó. Eso es rarísimo en los dirigentes colombianos. Se dio cuenta y lo implementó, que para ese proyecto de país, para ese proyecto de país entrándose a la cola del capitalismo para poder ser en la historia del capitalismo, necesitaba un elemento fundamental que no se tenía, y era reformular y modernizar el aparato educativo, la concepción de la educación. Él se dio cuenta que un pueblo creyente no podía formularse ese proyecto, que el proyecto de modernizar esa sociedad, que el proyecto de introducirlo en el capitalismo, de ponerlo en el siglo XX, de civilizarlo de alguna manera, no lo podía hacer con un pueblo simplemente creyente. Y entonces se encontró que la educación era el elemento fundamental para hacerlo, y la reformó de arriba abajo, o lo planteó la reforma de arriba abajo. Y entre ellas se encontró que sin las posibilidades de los maestros, de los profesionales, de los ingenieros, de los arquitectos, de una perspectiva distinta de la sociedad no se podía hacer, y se inventó entonces
la Universidad Nacional. No en el sentido de institución, la Universidad Nacional existía, pero era una universidad regada en un pueblo. Bogotá era un pueblo de 300.000 habitantes, tal vez, en ese momento. Y las escuelas estaban regadas en unos edificios muy bonitos, algunos de ellos todavía se mantienen, pero absolutamente dispersa, y cada saber aislado de todos los demás. Y él se inventa entonces la universidad y la Universidad Nacional como proyecto total. Y a mí lo que más me descresta, digámoslo así, de ese pensamiento es que además se lo inventó junto. Y sobre todo dijo, vamos a poner esta universidad toda en un solo punto. Ahora, retrotrayéndonos al espacio, al tiempo, nosotros decimos, bueno, claro, era obvio, ¿no? Pero si ustedes, les recomiendo, miren la novelística que está saliendo de los primeros años de este país desde el siglo XX, la novelística de los años 10 y 20, de los años 30 y todo esto, para que ustedes vean lo difícil que hubiera sido concebir ese pensamiento en esa aldea que era Bogotá en los años 30, de los años 30 al 40. Pero bueno, el hecho fundamental es que él se inventa ese cuento y como decía el profesor Pinilla, ¿no es cierto?, por fortuna se encuentran a Rother en Berlín. Y viene Rother acá y se plantea un problema que hasta ese momento no se lo había planteado, entre otras cosas, ningún país latinoamericano. Este es el primer campus de América Latina. O sea, en América Latina no había campus. No había campus universitarios. Ahí está todo el acto creativo, digamos. Es decir, sacar de la nada una universidad con proyecto para articularlo al desarrollo de la sociedad, porque ese es el otro elemento fundamental. No se da cuenta López que está necesitando la educación, sino que la articula su proyecto de reforma. O sea, no estaba pensando, como se piensa todavía en Colombia, que es que hay que abrir educación, colegios y universidades para que los pobrecitos vayan de pronto a la universidad y aprendan otro idioma o aprendan, ¿no?, y que sean bien pilos para poderles pagar, digamos, ¿no? No, este señor se plantea la educación como un elemento estructurante del proyecto de sociedad, sin el cual él no podía haber pensado el proyecto de sociedad. Eso es absolutamente revolucionario en los 30 y sigue siendo revolucionario porque luego ningún presidente ni ningún partido político ha planteado ese problema. Él sí se abocó la perspectiva de encontrar que el lugar de la educación no es una educación para pobres o para ricos, sino que una sociedad moderna, una sociedad decente, una sociedad más o menos presentable, si no estructura todo su desarrollo alrededor de la educación, pues no puede formularse como sociedad, no se puede llamar sociedad. López Pumarejo entiende ese problema y reforma la educación total porque la necesita como elemento estructurante de su proyecto de sociedad. Y eso es lo que es revolucionario. Y claro, ahí ya, como dice Freud, la imaginación es la loca de la casa y se desata absolutamente todo. Y encuentra que necesita que alguien de afuera venga a plantearse ese problema y se inventa otros dos locos, digamos. Fritz Carlsen, que era uno de los teóricos de la educación en ese momento, y Leopoldo Rother, que era ya ustedes oyeron la historia de Leopoldo Rother, y se inventan y se ponen a trabajar, a juntar ese problema. ¿Cómo hacer que la educación superior atienda la perspectiva de configurarse en un elemento estructurante de una formulación de sociedad para poder lanzarla como un elemento pilar de ese proceso político? Y el otro, con él, trabajando conjuntamente, porque lo hacían conjuntamente, para formularse una espacialidad que fuera compatible con esa ilusión moderna que planteaba el presidente. Y sale esto. Claro, esto revoluciona absolutamente todo. Si ustedes se fijan, aquí está la universidad, el trazado de la universidad. Bueno, ya el solo trazado de una universidad es un elemento contundente en términos de la formulación del proyecto.
El solo hecho de asignar 140, después fueron 121 hectáreas para una universidad, que es el elemento, digamos, que imagina López Pumarejo, ¿no es cierto? Revienta absolutamente todos los marcos en los cuales se movía esa sociedad. Y desde luego vino la oposición más asombrosa de que tenga noticias de este país. Lo acusó de comunista, de terrorista, de querer acabar con la identidad del país, acabar con la patria, etcétera, 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 ¿no es cierto? Incluso lo acusó muy claramente en el Congreso y dijo: López Pumarejo quiere acabar con los pobres de este país en la universidad. Y por eso pone la universidad tan lejos, para que los pobres de este país no puedan ir nunca a la universidad. Ese es un argumento de los que se dieron en el Congreso contra este proyecto. Pero había elementos fundamentales. Esto es un elemento que estoy investigando porque me parece fascinante, digamos. Es que en esta fotografía, desafortunadamente no se ve muy bien, pero fíjense ustedes el campus de la universidad y fíjense Bogotá. Bogotá tenía en ese momento alrededor de unas 1.800 hectáreas, 2.000 hectáreas construidas. La universidad tenía 121 hectáreas, o sea, era si mucho el 6, el 7% del territorio. Pero era el territorio más grande que había en la ciudad. Y lo más grande que había en todo el país colombiano, asignado a una sola función. Eso ya de por sí era disvariable. O sea, la gente no entendía el disvarío de este país. Y luego viene, claro, este trazado. Digo que era el trazado porque, digamos, la ciudad se había recostado contra los cerros orientales y se había ido haciendo desde ese momento hasta ahora, predio a predio. Cada cual que tenía una casita hacía su casita enseguida del otro, seguían el damero, etcétera, etcétera. Bueno, estos rompen con todo eso y plantean una perspectiva dentro del marco de la modernidad. De la modernidad en ese sentido quiere decir también, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? De la modernidad es la imaginación. Entonces, no hay una articulación con el pasado, ni un sometimiento al pasado. Pero es importante mirar esto porque esta fotografía, que se mueve mucho en la universidad, marca un contraste grandísimo. Aquí ya hay un planteamiento revolucionario en el sentido de que el espacio ya no es más el espacio tradicional. Y lo que hacen Carsten y Rother es plantear una nueva forma de existencia, no solamente para la educación, sino en el término de marcar los parámetros con los cuales se va a empezar a vivir el diario vivir de la gente en cada uno de ellos. Entonces, el rompimiento, y la palabra rompimiento me sale con cierta, más o menos retrecheramente, porque es que ellos venían de afuera. O sea, ellos no estaban rompiendo con nada, ellos estaban planteando una perspectiva que por lo menos en Rother venía desde la Bauhaus, y aquí estaban planteando una perspectiva. Entonces esto cae como un ovni. Yo me imagino viviendo en Bogotá en esa época, esto debió haber caído como un ovni, una cosa rarísima ahí. Pero ustedes ya vieron los discursos, los escritos que hacían los arquitectos contra Rother y Carsten, que nos mostró Pinilla en esa extraordinaria exposición que nos hizo hace 15 días. Claro, estos tipos venían con otra cosa, es como si se hubiera aparecido el mundo ahí. Eso es importante tenerlo claro en términos de cultura, y uno empieza a entender por qué. Incluso los profesores y los estudiantes de la Universidad Nacional se oponían a venir a estudiar aquí en estos puntos. Es interesante en esas historias de la universidad la posición de los estudiantes y de los profesores. Pero bueno, yo quiero señalarles este punto aquí porque aquí está el punto central de espacio público. Por primera vez se puede hablar de espacio público y de la complejidad del espacio público y de la complejidad política que se planteaba. Aquí hay otra sociedad. Aquí no se está planteando simplemente un campus de la universidad para que la gente vaya a clases y vaya y se duerma tranquilo en un salón. Aquí está planteando otra forma de vivir la vida.
Claro, fíjense ustedes esta foto muestra claramente lo que yo les digo a ustedes. Un ovni, se asentó un ovni en la sabana. No tenía nada que ver con nada, digamos. Este punto, todos estos elementos no sirven de referencia, porque simplemente ellos estaban atendiendo el llamado de formular una nueva sociedad que no existía. Y ellos lo hacen con los elementos que tienen, con el conocimiento, con la arquitectura, con el trazado. Esto es un elemento absolutamente de concepción diferente. Vamos a ver en un mapa, esto tiene una relación. Ellos no ignoran la ciudad. Ellos lo que pasa es que no se someten a la ciudad. Si ustedes miran el eje del campus, que todavía lo tienen, es un eje que va a estar directamente relacionado con el Parque de la Independencia, donde empieza la 26. Pero eso solamente se puede hacer en un pensamiento abstracto. Ellos no estaban viendo a ver cómo acomodaban eso en Bogotá, sino cómo Bogotá empezaba a tener un referente de modernidad, un referente de democracia, un referente de ciencia, un referente de pensamiento crítico, un referente de arte, planteado en los términos que llevaban más adelante planteados los países en el desarrollo, obviamente capitalista occidental. Aquí estamos hablando de eso nomás. Pero esta es la perspectiva. Claro, asumen la ciudad, pero no se comprometen con el pasado. El planteamiento de ellos es la formulación de un horizonte hacia el futuro. Y eso es lo enorme que tiene el planteamiento de Rotter y de Carsten, y el planteamiento que se hace con la universidad, y el significado que tiene la Universidad Nacional. Porque la universidad, los rectores, los profesores, los directivos que asumieron este papel, que les tocó muy difícil porque tuvieron que darse de enfrentarse en todos los niveles para poder hacer que la universidad pudiera funcionar y se pudiera establecer como esta. O sea, este campus de verdad es una Dalí de la democracia, pero es una Dalí de la modernidad en América Latina. No solamente que después vinieron a mirarlo en términos arquitectónicos y urbanísticos. Aquí estuvieron delegados de la Universidad Central de Caracas y estuvieron también los delegados de la Universidad Autónoma de México para producirlas en 1950 allá, unas universidades que no se parecen en nada a esta, pero se llevaron el espíritu y el planteamiento que tenían aquí. Y por eso yo pienso que en ese sentido, en términos de ubicarnos históricamente, es tal vez una de las pocas estandartes que tenemos los colombianos bien ganados, es haber planteado la verdad, el elemento moderno de formulación de las universidades, de lo que la educación significa en un Estado y desde luego de un planteamiento de lo que debía ser la ciudad moderna. Después nos va bien o mal, pero el planteamiento fue ese. El planteamiento no era si nos hacíamos aldamero o no de Bogotá, ese no era el problema era cómo le dábamos nosotros, o mejor dicho, cómo le daban ellos el espacio y el lugar a todo esto. El problema de ellos era con el conocimiento. Estos esquemas de los cuales hay muchísimos, bueno, hay muchísimos. O sea, ellos no se pusieron de acuerdo al primer dibujo. Esto fue un debate completo. Había otros debates también en esa época, el debate de las normales, por ejemplo, para la cuestión de la educación. Hay una cuestión hay en ese sentido un debate político y cultural que tendría que ser reconstruido y que debiéramos tenerlo nosotros, porque aquí en el sentido de la universidad, de estos esquemas, Carsten hizo un montón. Hay varios libros que empiezan a sacarlos y a mirar ya el detalle para buscar cómo el pensamiento crítico, el conocimiento, la ciencia, el arte, la tecnología, pudieran tener un lugar en ese espacio que se estaba planteando, y el otro, Rotter, cómo hacía para formalizarlo y darle a él la razón. Pero fíjense ustedes, cada uno de estos esquemas es una discusión filosófica, es una discusión política, es una discusión etimológica, es una cuestión de ontología, es una discusión de hombres y mujeres pensantes, lo mismo que los planteamientos urbanísticos. Entonces, digamos que esa es la fundamentación que se da, digamos, ese es el debate que se da.
Les va como nos planteaba Pinillas, les fue terrible, ¿no es cierto? El uno tuvo que salir a los Estados Unidos corriéndole a Laureano Gómez porque lo llamaba comunista de todas maneras, le quitaba el pasaporte, o sea, los perseguían tremendamente, ¿no es cierto? Y nuestro Rotter se quedó aquí en la soledad, paradoja, ¿no? Viendo a ver cómo enseñaba arquitectura con las revistas que se conseguía él porque la biblioteca no las tenía. Pero plantearon esta perspectiva. O sea, hay una apuesta. No es que hemos estado sin ningún referente y teníamos eso en la universidad. Después lo que pasó fue terrible. Esa batalla la perdió López, a que al final en el segundo gobierno lo sacaron, le dieron un golpe de Estado y lo sacaron. El planteamiento liberal se perdió. De nuevo se montó la perspectiva conservadora. Y el 9 de abril del 48 se acabó con Bogotá. Se produjo la primera masacre masiva de este país. Más de 1.500 muertos están todavía en el cementerio central pidiendo que los identifiquen de esa masacre que ocurrió el 9, el 10 y el 11 de abril aquí en Bogotá. O sea, el planteamiento que habían hecho nuestros dos héroes alemanes con nuestro loco presidente se perdió y Colombia optó por la violencia. De hecho, así se llamó. La época hasta 1958 se llamó la violencia. 300.000 muertos, dicen los que han estudiado el asunto, que ocurrió eso. Y claro, el proyecto moderno, el proyecto de educación, el proyecto de universidad, todo se fue al traste. Y aquí surge dijéramos, la gran satisfacción nuestra de vivir en este campus, porque fue lo único que quedó. No solamente lo único material, obviamente quedó toda una perspectiva de la cual nosotros hemos seguido peleando y yo creo que en el rescate de esa identidad de lo que hay planteado ahí es donde está escrito un curso como este que ustedes están planteando. Para 1949, es decir, un año después del 9 de abril del 48, la universidad todavía sigue siendo singularizada. La ciudad se le ha estado acercando, claro. Incluso aparecen elementos bastante modernos como el trazado y la construcción de la Avenida de las Américas, que luego lo vamos a retomarlo, ¿no es cierto? Y está aquí Acevedo Tejada y empieza el recuerdo a construirse y todo esto. O sea, la ciudad empieza a acercársele a la ciudad universitaria, pero sigue siendo alejada, digamos. Después, por supuesto, la ciudad simplemente pasará por encima de ella y la dejará ubicada en todo el centro de Bogotá, en el centro urbanístico, en el centro geográfico también podríamos decir, y en el centro como una gran esperanza del pensamiento, de la investigación y de todos estos elementos que estamos planteando. Pero la universidad para ese momento ya desaparece como referencia. Le Corbusier vendrá 10 años después, ¿no es cierto? Vendrá hacia los años 50 y va a reconocer la universidad, la va a reconocer, pero ya no es referente. Aquí está el campus de la universidad y este es uno de los esquemas que retocaron en la edición que hicieron del esquema de Le Corbusier. Y ahí lo que pasa es que pues, Le Corbusier se lleva a nuestros mejores estudiantes para que trabajen con él y aprendan, por fortuna, digamos, creo yo. Aquí lo que se instaló, y hablando de espacio público, aquí hay un elemento también fundamental. Si el campus universitario fue en ese momento en América Latina el referente mayor de lo que pudiera ser una cierta espacialidad pensada hacia futuro en términos de democracia y de modernidad, pues obviamente el Frente Nacional, que fue lo que se construyó después, nos establecieron lo que llamamos la ciudad del estado de sitio. ¿Por qué llamamos la ciudad del estado de sitio? Porque el toque de queda y el estado de sitio se instituyeron en los elementos fundamentales de control del conjunto de la sociedad.
y era eficaz. Bueno, a algunos de ustedes no les tocó, yo creo que no les ha tocado a ninguno de ustedes, por lo que veo, lo que es un toque de queda, digamos, ¿no? O sea, que un presidente nos diga, son las 8 de la noche, en 2 horas todos los colombianos de todo este país tienen que estar en sus casas. Y estábamos en las casas, porque si no estábamos en las casas, éramos detenidos. Y a algunos les pasaron otras cosas. Eran medidas que se tomaban cuando se declaraba turbado el orden público y se establecía el estado de sitio, donde no se podían reunir más de 3 personas. Ese es el momento entre 1958 y 1974 donde se consolida nuestra propuesta urbana. La ciudad colombiana se conforma, o sea, se establecen ya definitivamente en las ciudades. Y claro, durante ese tiempo que no había posibilidades de reunirse, porque las leyes lo impedían, pues la ciudad no necesitaba espacio público para expresarse. O mejor dicho, no se podía ni pensar en espacio público para pensarse. Por eso las ciudades estuvieron durante muchísimo tiempo sin poder siquiera construir plazas, a veces parques en los barrios y en las urbanizaciones. Muchos de los arquitectos, de nosotros como arquitectos, crecimos con la idea que el espacio público eran los parques, que nosotros casi siempre nos enseñaron a colocar en los sitios donde no se podía construir en las urbanizaciones, y ahí quedaron los parques como elemento residual. El espacio público en Colombia fue una concepción más o menos residual de lo que era la configuración de la ciudad y de los espacios en general. En 1975, la ciudad universitaria está encerrada por una malla. Y ahí se produce, digamos, el hecho más dramático, diría yo, en términos de las relaciones de la ciudad universitaria con la ciudad, de la educación con la democracia y con la formación, dijéramos, de un pensamiento urbano en el contexto nacional, digamos. Ese elemento es contundente, digamos, ya de ahí la universidad, digamos que desaparece y se forma esa paradoja tremenda que hay en Colombia, que la Universidad Nacional es lo más público que tenemos nosotros, pero es una de las cosas más privadas que hay en el sentido de la articulación con la ciudad. Y Bogotá se forma alrededor de ella. Bogotá se consolida alrededor de ella. Y más adelante, en los años 80, va a empezar ese proceso, dijéramos, maravilloso de encontrar una perspectiva de ciudadanía. Ahora ya no me obedecen nada aquí. Bueno. Y viene, digamos, la tragedia, esa tragedia, las tragedias siempre terminan en tragedias, ¿no? Es decir, como bien lo mostraron los griegos, digamos. Y el culmen se da en 1985, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, ocurre lo más terrible para la democracia, para la ciudadanía, para la ilusión democrática de este país. Como para que no quedara dudas que esta sociedad se hacía a sangre y fuego, y se eliminaba el espacio público, y se acababa con la posibilidad de la democracia, el 6 y el 7 de noviembre de 1985 ocurre la toma del Palacio de Justicia. Y ahí, digamos, se sella esa perspectiva. Desafortunadamente ese es un hecho que todavía, a mi juicio, está por investigar. No en cuántos muertos hubo, en cuántos desaparecidos todavía se sigue jugando con ellos, etcétera, etcétera, sino en términos de lo que eso significó para la construcción de una perspectiva urbana democrática, consciente y responsable, dijéramos, de su propia formulación. No me voy a detener en ella, pero pues obviamente que ocurrió aquí en Bogotá y desde luego eso pues marca en términos fundamentales la perspectiva de la educación. Ya luego las cosas van hasta el punto en que estamos ahora, ¿no es cierto? En que como Jesús Abad Colorado lo retrata, dijéramos, en esta fotografía, en esta obra de arte de la que él tiene.
Creo que hasta ahí llega el planteamiento de lo que podríamos llamar, o lo que Gibbon Sipe podría llamar la ciudad del vacío proyectual, digamos. Es decir, una sociedad sin formularse un proyecto, sin tener un norte, sin apostar al futuro, sin tener los elementos con los cuales hacerlo, etcétera, etcétera. Ahí empieza una nueva perspectiva y, bueno, se dan muchos hechos, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea del vacío proyectual está sentada en que, claro, aquí no había elección popular no había elección popular ni de alcaldes ni de gobernadores. Entonces la idea de la planificación como proyecto de ciudad, pues obviamente no existía. Aquí hubo un alcalde de Bogotá que duró como 2 días o 3 días, no sé. El alcalde podía durar 3 días o podía durar 4 años, pero ni él sabía, ni el que lo nombraba sabía que iba a durar 3 días o 4 años y podía salir en cualquier momento. Entonces la posibilidad de liderar un proceso de planeación, es decir, de formular un proyecto de sociedad y de futuro, un proyecto de ciudad, pues era prácticamente imposible que se instalara en el inconsciente, digamos, y no estaba en 1986 se realiza en 1988 la primera elección de alcaldes, después viene la Constitución de 1991 y empieza a generarse un proceso de entender lo que es la ciudad, digamos, como problema y como planteamiento, y se dan pues unas transformaciones institucionales muy importantes y que van a culminar, dijéramos, en el caso de Bogotá, en la formulación del POT. Ahí instalamos nosotros la perspectiva del diseño, es decir, ya cuando hay un proyecto, cuando ya la elección del gobernante fundamental se puede hacer sobre la base de un planteamiento para la ciudad que él hace, independientemente si lo cumpla o no, ya hay un elemento político que introduce el conocimiento, la ilustración, el estudio, la reflexión, el pensamiento, la escogencia racional por parte de quienes votan en relación con los votados, digámoslo así, y la posibilidad de construir entonces una planeación, de abocarnos a un diseño, es decir, entendido el diseño como aquel elemento que nos permite a nosotros construir el ámbito en el cual y con el cual nosotros podemos ser, pues se puede instalar en esa perspectiva. Estamos enfrentados en la ciudad a la mayor entidad demandante de mayor conocimiento que la humanidad haya creado. Ustedes saben, la obra más grande que cubre la humanidad es la ciudad. No hay ninguna entidad mayor que la ciudad de creatividad humana, en ningún campo, ni material, ni imaginativo. Es decir, lo más grande que podemos construir los colombianos se llama Bogotá. Y para que podamos mirar el tamaño, la dimensión, la significación de eso, yo simplemente los invito a que se suban a Monserrate y miren. Y eso es lo más grande que somos capaces de construir los colombianos. No, nos queda como nos queda, porque como lo hacemos nosotros, pues queda igualita a nosotros, pero no tenemos ninguna otra posibilidad de hacerla, digamos, pero es nuestra propia producción, nuestra propia creación. Y no es de poca monta. Bogotá es un hecho extraordinario. Sí, mejor dicho, hace un siglo, ahí esa ciudad tenía 100.000 habitantes. En este momento hay entre 8 y 9 millones de habitantes. En 1934 tenía 500 hectáreas construidas. En 1930 tenía 500 hectáreas construidas. Ahora tiene alrededor de 50.000 hectáreas construidas. El movimiento telúrico que se ha hecho allí, la inversión de energía, de creatividad, de conocimiento, de imaginación que hay allí, es lo más grande que nosotros tenemos. Es importante empezar a mirar nosotros y a tener ese sentimiento, dijéramos, con la ciudad, porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Ni siquiera le podemos echar la culpa a nadie, porque lo hemos hecho los que hemos vivido aquí toda la vida. Ahora, esa ciudad, esa y todas las ciudades, la ciudad como entidad está siempre demandando conocimiento. Y digo esto porque empiezo a trazar un camino para poder encontrar por qué razón ahora estamos preguntándonos otra vez sobre la universidad y sobre la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y del urbanismo. Porque ya no podemos seguir construyendo la ciudad como la hicimos hasta ahora,
que fue saliendo de una manera más o menos azarosa y sin comprometernos con ello. Ya no tenemos esa posibilidad, ya ahora sabemos y tenemos los elementos con los cuales empezar a trabajar, que es con ciencia, con tecnología, con creatividad, con estudio, con análisis, con ensayos, con seminarios como este, cómo vamos a atender los requerimientos de la ciudad. Es ese tipo de demanda que nos está haciendo eso. Y ahí entonces volver a retomar lo visionario del planteamiento de los López Pumarejo, de los Rotter, de los Carsten, cuando plantearon esa perspectiva de que una sociedad no se podía hacer sin el pensamiento y sin el conocimiento. Bueno, aquí ya estamos ubicados donde es, digamos. Es decir, ahí vuelve a redefinirse esto, la ciudad universitaria vuelve a encontrar su lugar en la ciudad, es decir, en el mundo. Y la ciudad empieza ya a reconocernos a nosotros, y es un lugar que además nos tenemos que ganar, digamos, con la arquitectura del urbanismo. Es muy sintomático, fíjense ustedes, hace un año, o sea, la arquitectura y el urbanismo han tenido esa capacidad de olvidarse mucho de sus responsabilidades con todo con este aglomerado. Bogotá, la universidad está aquí, miren, la universidad está todo en el campo, en el centro, todo esto es Bogotá, construida, o sea, eso no es un dibujo, ahí estamos viviendo nosotros y construyéndonos, y la universidad está aquí, en la mitad, exactamente en la mitad, rodeada de muchos elementos, ¿no es cierto? Un poco esa fue la reflexión que nosotros hicimos, acompañado con esto hace unos 12 años, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hacer el plan de regularización y manejo de la universidad. Era necesario, era una obligación, nos lo imponía la Constitución, la Ley 388, las disposiciones del POT, bueno, todas las cosas de ahora, pero sobre todo, lo que nosotros pensamos era que era necesario que el campus volviera a tener los elementos con los cuales empezar a pensarse como una pieza urbana, como una configuración espacial, como un elemento cultural de asentamiento y de conformación de territorio. Y hago énfasis en esto porque incluso entre la universidad hubo sectores que se oponían a que hiciéramos el plan de regularización y manejo con el prurito de que la autonomía de la universidad no se podía entregar. Entonces, y ahí se inició una perspectiva, a mi juicio, muy importante. Ahí quiero mencionar, porque es muy importante, la participación del profesor Manuel Roballo, que fue uno de los que me ayudó tremendamente en esto, porque él fue el que se encargó del equipo urbanístico para desarrollar esta cosa, y todo el compromiso de la escuela, digamos. Pero hubo que partir desde ahí para poder hacer esa perspectiva. Y fue interesante, digamos, porque ahí, de nuevo, empezamos a hacer una reflexión, desde luego, no con esa sapiencia, digámoslo así, que tenía Rotter, pues estamos en una época distinta, nosotros mismos éramos diferentes, etcétera, pero en una perspectiva en la cual nosotros tratábamos de ordenar y tratamos de ordenar esto para escoger un planteamiento de espacio público en el sentido que les mencionaba inicialmente, es decir, de entender la universidad como un espacio en el cual la educación, la política, la creatividad y la imaginación están directamente relacionados con los problemas del conocimiento y su relación con la construcción de una sociedad. Lo hacíamos desde allí, desde ahí estamos, digamos, en esa perspectiva estamos, y en ese planteamiento obviamente nosotros lo hacíamos para que en por ahí 10 años la universidad pudiera hacer un desarrollo mucho mayor, porque pues hoy ese plan no está para hacer un desarrollo completo de la universidad. Bueno, esto ya lo mencionamos, estuvimos trabajando las entradas, hicimos las entradas eran nuestro elemento fundamental para articularnos con la ciudad, que la universidad empezara a abrirse a la ciudad. La gran aspiración nuestra era que la malla se pudiera quitar, pero por circunstancias políticas y de muchas otras circunstancias pues no se pudieron quitar, pero trabajábamos entonces en una perspectiva muy importante, digamos. Con Roballo planteamos la perspectiva de que la universidad pudiera resolver, y aquí voy a hacer una explicación, digamos, uno de los elementos que pedía el Plan de Ordenamiento Territorial y la Oficina de Planeación por disposiciones es que el 25% del terreno que uno plantea en un proyecto tiene que ser cedido a la sociedad.
nosotros no podíamos entregar el 25% del terreno de la universidad, de ninguna manera, así fuera el distrito. O mejor, hasta que no encontramos una forma en la que nosotros planteamos la perspectiva de que se hiciera lo que era obvio. Digamos, obviamente el terreno no se lo iban a llevar. Entonces nosotros planteamos lo que sigue siendo pues, un elemento que apenas se ha construido en la parte de la 53 y es hacer un bulevar alrededor de la ciudad universitaria para que la gente pueda acercarse a la universidad y la pueda estar, yo digo que dándole vueltas a esa muralla hasta que caiga para que la universidad pueda entrar y su gente pueda volver a estar dentro de la universidad. Y articulamos esto a los desarrollos que la ciudad iba teniendo en ese momento. Después, o sea que el plan de regulación y manejo fue apenas tal vez un eslabón que nosotros planteamos con nuestra historia, con nuestra memoria, digamos, poco trayendo de una manera muy delicada, por decirlo de alguna forma, retrotrayendo ese elemento para que la gente pudiera estar consciente y siendo cada vez más consciente de lo que el campus significaba. También planteamos unas bicicletas para que la gente pudiera recorrer, para que pudiera caminar, el campus se fuera a identificar. Este campo es muy bello, yo no sé si ustedes lo recorren, pero si no lo han recorrido, recórranlo, no se vayan a perder eso. Ese es lo más bello, digamos, que hay en Colombia, dijéramos, en campus universitarios, como zona verde fundamental. Está articulado directamente a la estructura ecológica principal, o sea, tiene todas las posibilidades de hacer posible ese drama tan tenaz que es el conocimiento. Pero lo otro es lo siguiente, digamos, y aquí ya introduzco otro elemento, y voy a pasar muy rápidamente por él porque es muy nuevo, la modernización de la educación, la producción y la difusión de conocimiento, de ciencia y tecnología, ya no es simplemente un lugar común que uno lo plantea. Uno de los últimos teóricos de la economía, que es Piketty, acaba de salir la traducción al español de su libro, en el cual muestra claramente cómo eso es tal vez la construcción de la plataforma con la cual se pueda trabajar de una manera más o menos eficaz en solventar las desigualdades que tiene el sistema capitalista, y en esa perspectiva las universidades adquieren un elemento esencial en la estructura de cualquier planteamiento revolucionario, digamos, con el conocimiento, con la producción y el desarrollo de esto. Nosotros en la universidad un poco más adelante, hacia el año 2011, 2012, estuvimos trabajando en un ejercicio, dijéramos, urbanístico. El señor vicerrector me pidió que adelantara la perspectiva de darle salida a él lo llamaba Parque Científico y Tecnológico, digamos y lo hicimos aquí en esta esquina suroccidental del campus universitario, siguiendo los lineamientos que nos habían sido aprobados en el parque, en el plan de regularización y manejo, y tratando de establecer un marco de acción que nos permitiera unificar los dos elementos que tiene el campus de la universidad y establecerlos directamente con eso en una perspectiva de trabajo urbanístico, dijéramos, y como para ofrecerle desde la ciudad universitaria a la ciudad un elemento en el cual la ciudad universitaria, o sea, la universidad, refrendando su propia esencia y su propia identidad, era capaz de articularse al desarrollo urbano contemporáneo, con un planteamiento como que están haciendo casi todas las ciudades universitarias del mundo en este momento, que es articularse al desarrollo con… Bueno, estos son esquemas y son cosas, pues esto no se ha hecho nada, pero digamos, lo que quiero mostrar es que el campus se puede trabajar y se puede llevar hacia adelante, digamos. El esquema fundamentalmente era este, el campus de la universidad buscando una fachada. La fachada tiene un sentido fundamental y es que llama a la gente. Entonces nosotros simplemente con el espacio público lo que planteábamos era hacer la plaza de la ciudadanía y el conocimiento, una plaza que se desarrolla alrededor de todo, bajando por la 26 y entrando por la 44 hacia acá, y que adentro el Parque del Conocimiento y la Innovación, a través de la arquitectura, pudiera establecer esa relación directa, que creo que todavía es viable, todavía es factible y todavía es perfectamente planteable en una perspectiva en la cual
pues la ciudad tiene derecho a gozar de este campus, pero sobre todo tiene derecho y la posibilidad de que el conocimiento pueda establecerse como un elemento central de la formulación de ciudades en esa perspectiva. Yo tenía para mostrarles otras cosas, pero ya va siendo las 6:30, yo creo que es bueno que abramos esta discusión aquí para trabajarlo. Les voy a repetir simplemente la última frase que tengo en la última de las, y es creo que hay una perspectiva allí en el sentido de que, repitiendo lo que decía Gabriel García Márquez, todo este es un proyecto de futuro, es un proyecto en ese sentido de interpretación de la modernidad, y creo que le hacemos un homenaje a Rotter y a Carsten en ese sentido. Y nosotros pues buscamos ahí la posibilidad de que, como decía García Márquez, las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan una nueva oportunidad sobre la tierra. Muchísimas gracias. En el plan de regularización y manejo, digamos, el objetivo fue, eso lo tengo un poquitico más adelante, pero bueno, voy a dejarlo ahí. La idea es el plan de regulación y manejo, que está todo articulado aquí, había planteado la posibilidad de que la universidad hiciera su próximo desarrollo en la esquina suroccidental, previendo, digamos, de alguna manera el futuro desarrollo que el CAN se iba a dar. Digamos, eso se dio un poco después, incluso nosotros fuimos los que empezamos a trabajar eso por solicitud de la ministra de Educación, hacer un plan de regulación y manejo del CAN. Entonces, en ese sentido, para cuando apareció la posibilidad de esta discusión, el vicerrector era Julio Colmenares. Él estaba haciendo una articulación con los coreanos, y los coreanos le pidieron como una posibilidad de mirar cómo la ciudad, porque claro, los coreanos lo que descubrieron es que Bogotá realmente no tenía elementos que la pudieran soportar en su pretensión de lanzarse al mercado internacional en términos competitivos, porque no tenía elementos de ciencia y tecnología que pudieran respaldar eso. Entonces la universidad, en la universidad me dijeron que planteara un parque científico y tecnológico. Yo hice esta propuesta aquí, es digamos, muy simple, digamos. El elemento central está articulado directamente al desarrollo que planteaba el esquema que Rotter tenía en la universidad para tratar de no interferir. El otro elemento estaba planteado en el rescate de la hemeroteca. La hemeroteca había sido un edificio que se había hecho para el ICFES hacía mucho tiempo, pero que ya estaba prácticamente abandonado por las mismas instancias nacionales, y estaba en el campus de la universidad, y se trataba de crear unas condiciones para que se articulara también a la ciudad. Fue por eso por lo que acá lo planteamos, digamos, el núcleo central del planteamiento del parque científico y tecnológico era darle salida a un elemento articulado al trazado de la universidad, un aprovechamiento alrededor de lo que podía ser el rescate de un humedal que se supone que hay allí, o que está en condiciones, dijéramos, en esta parte, y crear una enorme fachada, es decir, un ámbito para recibir la sociedad colombiana, la ciudadanía, en un espacio público que se va desarrollando en distintas plazoletas que van dándose alrededor de la construcción. Entonces, hacia afuera, la universidad le brinda toda la posibilidad a las industrias mayores, menores, etcétera, a todos los que se acerquen en términos productivos, y hacia adentro como que recoge todo el conocimiento que se tiene ahí. La arquitectura, dijéramos, en sí misma no nos interesaba en ese momento, pero pues el punto central era articular este desarrollo a la ciudad universitaria, pero también dar la perspectiva de una apertura hacia afuera. Y en el otro sentido, resolver en esta entrada, en la entrada suroccidental, la articulación con el resto de la ciudad, aprovechando que la ciudad universitaria, el campus, la universidad tiene aquí algo así como el 20% de todo el territorio del CAN.
es después del Ministerio de Defensa la entidad que más territorio tiene allí. O sea, la universidad tiene elementos de sobra para poder participar activamente en un desarrollo urbanístico, si se quiere, desde la perspectiva universitaria, pero complementando el planteamiento de la ciudad. En este momento, este tipo de articulaciones en el que la universidad pone, digamos, todos sus elementos de conocimiento al servicio de la ciudad, le permite articular un desarrollo urbanístico que en este momento busca en el conocimiento y en la producción de investigación y demás un elemento central. Entonces, nosotros lo que hacíamos era simplemente tomar los dos sectores que le pertenecen a la universidad en el CAN y unirlos por un bulevar, y en el otro sentido establecer otro bulevar, ¿no es cierto? Nosotros en el esquema que planteamos hacíamos como un reconocimiento a Karl Brunner y a Rogelio Salmona, dijéramos, para tratar de establecer elementos de articulación con el resto de la ciudad. Pero es básicamente eso. Ahora, un planteamiento ya en este momento, pues desde luego ecológico, ambiental, con muchos árboles. Digamos, en Bogotá es una ciudad terriblemente pobre en esa cuestión arbórea, digamos. Se supone que debe haber 3 árboles por persona en las ciudades y nosotros tenemos .16 por árbol, digamos, le tocan a cada uno de los bogotanos y bogotanas. Pero sobre todo era combinar entonces la parte ambiental y la parte urbanística en la articulación con la ciudad. Esto, pues no sé qué tan afortunada sea la arquitectura, pero el punto fundamental era esto, digamos, nosotros articulamos aquí unos desarrollos de la ciudad. Estos son, se supone, aquí está la hemeroteca, esto se supone que son laboratorios, sitios para el emprendimiento, para la experimentación, toda la ciencia y la tecnología deberían estar planteadas aquí en esta perspectiva. Aquí terminaba un museo de la ciencia, del conocimiento y demás, y hacia afuera, pues toda una llegada a la ciudad universitaria. Por aquí obviamente todo esto se podía entrar a la universidad por todos estos lados, esta sería un poco la perspectiva desde el edificio de la rectoría. Esta es la entrada que nosotros tenemos aquí, simplemente siguiendo esto. En esto buscábamos la articulación aquí en este sentido, porque pues con esto damos entrada, salida o a la llegada de cualquier desarrollo que se iba a plantear aquí, ¿no es cierto? El planteamiento de Culhas de alguna manera se articula ahí con eso, pero Culhas no conocía este proyecto cuando hizo. No sé, profesora, ese es más o menos el planteamiento general que hay allí. Digamos, la idea es como darle fortaleza al planteamiento de Rotter en el sentido de ir recogiendo a la universidad, a la ciudad, por medio del incrustamiento de la ciudad universitaria en el extenso del planteamiento que se vaya a ir. Pero esto pues es un planteamiento simplemente que nosotros hacíamos. De esto pues obviamente no se ha vuelto a hablar en la universidad. Pues, esto lo tengo yo en mi casa, pues digamos, pero la universidad no lo ha tomado. Esta es la maqueta la pueden ver ustedes, está en el hall de entrada aquí del Uriel Gutiérrez. Allí está la maqueta que nosotros alcanzamos a hacer. Esta sería la volumetría, pues esta es la curva de la 26 para ir a la avenida del aeropuerto. Y esta es una plaza muy grande, ¿no es cierto?, que teníamos, porque ahí llega y se articula lo que viene de Corferias, que es la cabeza de desarrollo de un proyecto Innovo, y más adelante de la operación estratégica Anillo de Innovación, que son 850 hectáreas para el desarrollo de la ciudad desde la 30 hasta la avenida La Boyacá. Se articula por ahí la universidad a ese asunto. A ver, hay una responsabilidad muy grande de todos los que estamos en la universidad en este momento, digamos. Es decir, y hay una coyuntura, digamos. Yo creo que en el escrito que le pasé al profesor Leopoldo, que entiendo que se lo van a entregar a ustedes, hay un resumen de una ponencia que yo hice en México, que la que está en la publicación esa que les dije. Ahí yo antes de publicarlo, yo ese artículo se lo mandé al rector para que lo tuviera en referencia, digamos, y al vicerrector, digamos, para que ellos miren esto, porque hay una coyuntura, digamos. Curiosamente,
es una coyuntura también en términos de país. Digamos, si nosotros fuéramos a tratar de hacer un resumen de lo que yo les he planteado, pues Colombia tendrá que redefinirse si, como todos esperamos, creo yo, o por lo menos yo en todo caso sí espero tremendamente que se pueda firmar algo en La Habana y que podamos respirar y ponernos a pensar este país de alguna manera, pues la ciudad universitaria y la universidad pues tendrá que jugar un papel fundamental en el rediseño de lo que deben ser las relaciones de esa nueva sociedad con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología, con el arte, con la cultura. O sea, la ciudad y la Universidad Nacional, pues es obvio que es quien tiene que abrogarse el proceso de liderazgo en términos de educación y de investigación en ese sentido. Y para eso, pues obvio, lo que decíamos al principio, la espacialidad del campus es fundamental. Ahora, en muchas discusiones se ha alegado que una de las formas como las cuales esta sociedad ha tratado de mantener a la Universidad Nacional, específicamente por fuera de esas discusiones, es simplemente acogotándola con el presupuesto. Ahora se abren unas posibilidades con la estampilla para que la cosa pueda salir allí, y desde luego en ese orden de ideas, pues la ciudad universitaria tiene que abocar su responsabilidad de darse un espacio acorde con la responsabilidad que tiene que jugar. Ahorita me decían que el sitio donde han tenido ustedes oportunidad de escuchar las anteriores exposiciones, pues el invierno lo azota, pues, y que está levantándose el piso y todo del Virginia, pues en una universidad ahí le queda muy difícil abrogarse la responsabilidad de liderar el proceso de conocimiento para formular una nueva sociedad. O sea, es en términos de la lógica. O sea, tiene que construir a sí misma para poder contribuir a la construcción de la sociedad y construir el marco epistemológico de una nueva sociedad hacia el futuro. Y por supuesto cuidando absolutamente todos los elementos con los cuales se configura ese pensamiento. Los sitios donde nos sentamos, los laboratorios donde investigamos, las salas de exposiciones donde se ven las producciones del arte, del diseño, etc. Y el campus, los prados, las cafeterías, los baños. Es fundamental. O sea, el requerimiento de espacialidad, de calidad, es un elemento no solamente para dignificar lo que hacemos, sino para simplemente ser. Entonces, yo no sé, yo desafortunadamente no tengo el conocimiento, creo que Leonardo nos acompañará en algún momento aquí. Hay que acompañar a Leonardo, yo diría, pues digamos, en términos de formular y desde luego, pues tengo que decirlo, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Artes, la carrera de Arquitectura, de Urbanismo y todo esto, yo creo que cuenta con los elementos con los cuales ponerse al frente en la formulación de una política de configuración, de reconfiguración espacial y configurar con eso una bandera política. Es decir, la universidad tiene que reclamar eso, tiene los elementos con los que hacerlo y tiene por qué hacerlo. Y el país lo necesita. El país muy posiblemente no se haya dado cuenta en su totalidad, pero una vez este país empiece a dejar de creer, como yo creo que ya empezó, para empezar a pensar, se va a encontrar con que la Universidad Nacional es el elemento central al cual se tiene que aferrar. Y la universidad tiene que estar preparada para eso, porque si la universidad no se prepara también cuando la sociedad le haga la pregunta, pues no va a tener cómo responderle, digamos. Entonces, en ese sentido yo creo que la universidad tiene que asumir la responsabilidad con la construcción del espacio. No es simplemente que se arreglen los salones para evitar un titular del tiempo, no. Es que sin espacio digno y sin espacio de calidad no es posible una educación fuerte, que es lo que necesita este país para poder enfrentar la necesidad de conocimiento, de ciencia y tecnología, que se va a desbordar una vez el país se dé cuenta que no puede ser sumido en la guerra y destruyéndose unos a otros simplemente para el goce de unos poquitos que están absolutamente locos.
Lo que nosotros hicimos básicamente fue el plan, digamos, o sea, es un poco la idea de rescatar también la idea del plan. A nosotros nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando que más allá de la violencia y de todas estas cosas que yo les digo, todo el proyecto de Rotter se hubiera perdido, digamos, de alguna manera, en el sentido de que pues la universidad prácticamente se olvidó de ese proyecto y más o menos fue construyendo, yo digo que a la topa tolondra, digamos, un poco un director de departamento se consiguió una plata y entonces hacía un edificio aquí, lo ubicaba donde quería, no, sin orden ni concierto, digamos, eso nos dimos cuenta nosotros, bueno, en la facultad hemos hecho trabajos en ese sentido, otras personas, donde muestran también la locura. El mismo edificio donde nosotros estábamos era un edificio que no seguía para nada el trazado, digámoslo así, ¿no es cierto?, el que acaban de destruir. Pero, digamos, el planteamiento de nosotros era volver a ubicar la problemática espacial en el lugar que le corresponde, porque, pues, entre otras cosas, miren, en términos materiales, el principal haber que tiene la universidad es su terreno. Ese terreno está ubicado en el sitio más caro que tiene el país. Y los cálculos que hacen en catastro, ¿dónde hacen esos cálculos? De cuánto cuesta ese lote, el lote del campus de la universidad costaba hace un año y medio o dos, algo así como unos 6.5 billones de pesos, o sea, no hay nada más caro. Ese es el elemento. Yo recuerdo que cuando hicimos el plan de regulación y manejo, hicimos una exposición pública y una de las entidades prestadoras de aquí, que son Findeter, digamos, nos ofreció, me dijeron, vicerrector, firme lo que sea, nosotros le prestamos la plata que necesite, porque pues ellos tenían con qué endeudarse. La universidad en ese sentido es muy conservadora. Bueno, esta universidad es muy conservadora en muchas cosas, digamos, pero digamos, en esa es muy conservadora. La universidad en ese momento no tenía deuda, por ejemplo. Eso en términos administrativos, en una entidad moderna, es una falla tremenda, digamos. Pero digo esto es porque pues, no se trata simplemente de construir edificios. Nosotros lo que hicimos básicamente fue formalizar las expectativas de construcción que hubiese hacia el futuro, digamos, lo que Roballo llamaba las manchas grises, ¿cierto? Digamos, como un poco decir dónde se puede construir, dónde se debe construir, para poder mantener la integridad del planteamiento de Rotter, que todavía nosotros consideramos válido. O sea, no era simplemente pues por hacerle un homenaje al viejito, sino que urbanísticamente el trazado que tiene la universidad es muy bueno, se ha construido, pero en ese momento no se había cubierto más del 15% del territorio, eran 350.000 metros cuadrados en 127 edificios, pero digamos que estaba de alguna manera bien distribuido. Nosotros lo que tratamos es simplemente que en los trazados hacia el futuro esa integridad y esa identidad espacial no se fuera a perder. De la construcción de esto, pues obviamente yo cuando estuvimos de vicerrectores pues no alcanzamos a construir nada, digamos, y dejamos muy claro, primero que se ubicaba. Es que esto tiene elementos muy dramáticos a veces. Miren, la ciudad universitaria se había desaparecido tanto de la ciudad que ni siquiera aparecía en la nomenclatura. El campus de la universidad no tenía dirección. Nosotros tuvimos que hacer la gestión para que apareciera que el campus de la universidad, que cuando le mandan las cartas a uno desde el extranjero, ya pueden poner Universidad Nacional de Colombia, Avenida Carrera 30, número 4503, pero eso lo pusimos en el 2003. La universidad no tenía, mucho, las cartas llegan a la universidad como llegan a los pueblos, ¿cierto? La casa verde que queda después de la peluquería, allí tal, vive fulano, entonces ahí, eso es 2003, o sea, entramos al siglo XXI sin siquiera estar en la nomenclatura. Entonces, con el plan de regulación y manejo se ubicó la ciudad universitaria en la ciudad, de una manera institucional, oficial, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacíamos eso, básicamente era esto, profesora, nosotros buscamos que el espacio público que había se pudiera ordenar, rescatar la parte interna de la universidad, ya estaba configurada sobre todo en la parte hacia el norte,
este eje, que es donde estaba la Facultad de Artes y Arquitectura, está la Facultad de Ingeniería, está la Facultad de Ciencia, etcétera. O sea, ese corredor que queda hacia el norte del campus, ¿no es cierto? Tratamos de hacer la contraparte en la parte del sur para poder seguir manteniendo el marco que nos crea el anillo vial, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero de manera interna, peatonalizar esto. Un elemento, digamos, importante que nosotros proyectamos fue crearle a la ciudad, a lo que llamamos la Plaza Che, una plaza o una alternativa, digamos, ¿no es cierto? Porque pues la Plaza Che se usa mucho como en los pueblos y claro, como no tenía sino una placita, pues en los pueblos se hace todo en una plaza, no más planteamos la otra perspectiva de la otra plaza. Para eso aprovechamos que hubo un concurso y logramos llevar el edificio que lo habían colocado por aquí pequeño para construir el edificio de ciencia y la biblioteca de ciencias para configurar la plaza que hay en este momento alrededor del edificio de allá para que el campus, digamos, esta parte interna, esta parte central pudiera quedar constituida, digamos. Recuerdo mucho esto porque trabajamos mucho con Camilo Avellaneda en la vicerrectoría para que ese edificio fuera tomando ese cuerpo y hiciera esta cosa. Pero de resto pensamos y le trazamos un camino que va desde la estación de la universidad que queda ahí en la 30, porque estos edificios que nosotros estuvimos del Agustín Codazzi, pues están ahí en comodato y la universidad lo que quería era rescatarlo. Nosotros hicimos una gestión, yo no sé en qué paró esa gestión. Cuando nosotros salimos estaban prácticamente para entregárselo a la universidad, porque pues esos son de la universidad y están subutilizados, y hacer una entrada a la universidad allá para atravesarse todo el campo y salir hacia la otra estación. De un lado por esto del ICA y la otra, aquí en este dibujo no está, pero nosotros teníamos una trazada por aquí, por el lado del edificio de Ciencias Humanas, porque pensábamos plantear allí una perspectiva para entrar a la universidad por uno de los edificios más bellos que tiene el campus, que es y hacerle un homenaje de paso a Rogelio Salmona por ahí. Y la otra perspectiva es la que ya les mencioné. Sobre todo lo fundamental era hacer un parque lineal, un bulevar alrededor de la universidad para que las entradas fueran abriendo el campus de la universidad ahí. Básicamente ese era el punto, digamos. Nosotros ya edificios y demás no teníamos un plan de construcciones. El plan de regulación y manejo no sirve para eso, digamos, pero simplemente ordenaba la cuestión internamente. Y institucionalmente le dimos a la Oficina de Planeación Física de la universidad un puesto muy importante porque que dependía directamente de la vicerrectoría. O sea, el vicerrector se establecía la relación con el director de planeación como parte integrante de la vicerrectoría como tal, para poder mantener un control de las construcciones y evitar aquello que cada cual iba haciendo un edificio donde a bien pudiera, digamos. Y la otra articulación con la ciudad hace que pues haya que tener un permiso, como cualquier construcción que se haga en la ciudad, porque pues el campus hace parte de la ciudad también, digamos, no es una entidad privada, no se puede hacer eso y hay que tener el permiso de planeación. Pero construir, nosotros no construimos más nada, digamos, ¿no es cierto? Dejamos eso así. Ya después yo no sé los edificios que ustedes son los que ven ahí, porque yo pues no veo más, digamos, pero pues construirnos nosotros ni tuvimos tiempo ni teníamos en ese momento ya no teníamos tiempo. Cuando hicimos el plan de regulación y manejo, pues ya prácticamente se acababa la gestión y salimos de la universidad, digamos. Bueno, buenas noches. En los planes que usted ha mostrado se ven como las construcciones que están para el futuro y también como en el plan del 2005 se ven como unos caminos. Pero a mí lo que me preocupa es que cada vez más la universidad va a construirse, a llenarse de edificios, pero no ha nombrado un plan digamos, como de una conservación del verde en la universidad, ¿sí? Y usted ha nombrado que Bogotá tiene 1.16 árboles por habitante. No, .16. 1.16. No, .16. .16. Disculpe, .16. Pero yo creería que no es solamente la calidad de espacio verde, no se limita solamente
solamente a un árbol en medio de un concreto, sino también de todo un espacio verde. Entonces creo que el plan de regulación y manejo no ha sido lo suficientemente claro con la conservación de las zonas verdes. Y si vemos el plan, el siguiente, ¿sí? Usted plantea una serie de edificios que están como en una forma de un claustro. En medio de ese claustro usted plantea un humedal, ¿sí? O como una especie de humedal. Pero si vamos a ver, la gente por lo general trata de, por acortar distancias, cruzar en diagonal. Es decir, que ese humedal prácticamente sería un absurdo, porque va a terminar siendo una plaza más de la Universidad Nacional. Entonces, como que son esos dos aportes y pregunta, como que qué pasa con la conservación del espacio verde, primero, y segundo, qué nos lleva a construir y construir, porque creemos que la Universidad Nacional, la única manera de articularse con la ciudad es construir más edificios. Y tercero, pues esto ya como un aporte, es que mi experiencia trabajando en bienestar de artes me lleva a que, digamos, el edificio del CIT, alguna vez yo personalmente tuve que llamar al edificio para ver si nos prestaban el auditorio. ¿Qué pasó? Nos dijeron que se rentaba, ¿sí? O sea, que para hacer el evento que íbamos a hacer, se renta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con toda esa construcción que viene para el futuro, que realmente no va a ser para la Universidad Nacional, sino que van a ser, no sé, unos privados que van a empezar a construir en la Universidad Nacional, que el terreno puede ser público, pero los edificios no van a ser públicos, ¿sí? Igual vamos a seguir en una cadena de pagar y pagar y pagar, ¿sí? Cosas que supuestamente son públicas, pero a la hora de la verdad no son públicas, ¿sí? Eso es como mi aporte y pues mi pregunta por el plan de regulación y manejo sobre el espacio verde. Bueno, a ver, con lo último yo no sé, hay que tener cuidado con eso porque pues aquí no puede construir un privado para desarrollo privado, no, eso no se puede hacer por ley, mejor dicho, es importante, salgo al paso a eso porque es que en la facultad, en la universidad hace carrera muchos cuentos. Y claro, hay mucha gente que tiende a creer, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo no he oído hasta ahora que haya una sola edificación privada dentro del campus de la universidad, asumido por la universidad y demás. Hasta ahora no he oído nada, pues, y creo que no se puede hacer, creo que eso no se puede hacer simplemente, digamos. Digo, es que yo recuerdo, bueno, en relación con las otras, miren, cuando nosotros hicimos el plan de regulación y manejo nos cuidamos muy bien de esto. El campo tenía construido algo así como el 14 o el 15% del territorio. O sea, se había logrado mantener y pervivir como una reserva forestal dentro del centro de la ciudad. Y nosotros hicimos los cálculos para que la universidad, incluso duplicando el número de estudiantes que tenía en ese momento y llegar a alcanzar hasta 50.000 estudiantes, y las áreas que nosotros planteamos como construibles nunca llegaban a tener más del 20% del territorio. Y creíamos que hasta ahí debía crecer la universidad. En el plan de regulación y manejo nosotros dejamos planteado eso. O sea, de acuerdo con el plan, la universidad nunca va a ocupar más del 20% de su territorio y va a poder duplicar su capacidad de recepción de población hasta 50.000 estudiantes. El plan de regulación y manejo es eso, o sea que nosotros preservamos en el proceso de diseño hasta el 80% del territorio en zonas verdes, digamos, o en zonas no construidas. Eso está en el plan de regulación y manejo, así está pactado, así está aceptado y así está estatuido, digamos. O sea, si se va más allá de eso, se va contra el plan de regulación y manejo. Eso dijéramos en relación con ese punto. En relación con los árboles, nosotros era uno de los planes que se planteaba en el plan de regulación y manejo,
en la universidad había algo así como 900 árboles, digamos. La idea era como triplicar eso porque pues las facultades y los institutos ambientales y todas estas cosas lo potenciaron tremendamente, y como había el 80% del territorio, pues obviamente se iba a convertir en un elemento central de construcción de la arborización, que es fundamental. En eso se logró hacer incluso un convenio con el jardín botánico, digamos, porque pues la masa que hay allí y el control de eso pues es un problema serio, costosísimo, y tiene que ser plenamente científico para mantener. O sea que de acuerdo con el plan de regulación y manejo, tu inquietud estaría más que sobrada, digamos, porque se llegaba como a unos 5.000 árboles, creo que eran los que había que estoy citando de memoria, pero era de ese orden, dijéramos, en el campus de la universidad. O sea que estos, nosotros en términos de caminos, estos son todos caminos que están trazados en este momento en la universidad. Lo rojo es el espacio público, simplemente señalábamos la articulación que estábamos planteando con ellos, ahí no se trazaba absolutamente nada nuevo, pero en la construcción sí se aumentaba hasta lo máximo que le digo yo, es eso, y eso quedó por norma, digamos, si se hace cualquier cosa de esas, están pretermitiendo la norma. Nos articulamos hacia afuera con la estación de la 30 y con la estación aquí de la 26, porque, y aquí viene un elemento central también, la cuestión espacial no es solamente construir o deconstruir, ¿no es cierto? La cuestión espacial también implica el establecimiento de una cuestión institucional, digamos. La perspectiva de esto era simplemente que nosotros ampliáramos los niveles de utilización del campus de la universidad hasta por la noche. Digamos, la idea era que se pudieran abrir las bibliotecas, por ejemplo, hasta las 11 de la noche, y en todo caso hasta la hora que estuviera el servicio público, el del Transmilenio. Que la idea de nosotros era que la gente saliera aquí, inmediatamente se articulara con el Transmilenio en la salida de la 45 y en la de el CODACI, y aquí en la 26 también, para que los estudiantes pudieran resolver el problema de la inseguridad y poder garantizar que muchos estudiantes pudieran hacer uso del transporte público y de la utilización del campus de la universidad. Eso se habló también con un plan muy grande de dotación de la universidad de computadores para que los estudiantes no tuvieran que ir a internet por fuera, sino que se mantuvieran aquí articulados y la universidad pudiera servirle a la universidad. Nosotros en ese momento habíamos calculado que por ahí el 40% de los estudiantes trabajaban y regresaban y no podían regresar a la universidad porque tenían que irse afuera. Nosotros, abriendo las bibliotecas hasta las 10, 11 de la noche, le permitíamos a muchos estudiantes regresar por la tarde después de la jornada de trabajo y trabajar hasta las 10 de la noche, 11 de la noche en los computadores que la universidad ponía. Nosotros habíamos puesto eso en la hemeroteca. O sea, digo esto es porque el campus de la universidad es un desperdicio que, por ejemplo, en la noche no esté ocupado. La universidad no tenía iluminación, por ejemplo. Nosotros pusimos iluminación allí, creo que todavía está, yo no he venido ya por la noche a la universidad, pero pues el campus de la universidad se podía ya utilizar por la noche en términos de la iluminación. O sea, todas estas cosas, la espacialidad va sirviendo para ordenar, ¿no es cierto? Es decir, el ordenamiento del territorio no es solamente la cuestión física, sino también conlleva el ordenamiento del tiempo. Y bueno, en relación con lo último, ya te dije, chequea bien esa cosa que te están diciendo, porque en la universidad decían, por ejemplo, que en el plan de regulación y manejo nosotros habíamos aprobado que este camino que nosotros abríamos para que se pudiera atravesar toda la universidad era simplemente la forma por donde nosotros íbamos a meter a Transmilenio. Y eso hizo carrera, digamos. A mí me estuvieron investigando porque yo tenía intereses y acciones en Transmilenio y lo iba a meter por todo el campus de la universidad. Simplemente te digo que chequees bien la fuente porque me parece que eso no tiene mucho sentido. Yo creo que ya, ¿no? Muchas gracias.